A ¿Me ver. escucha? Hola, sí, las veo. ¿Cómo ¿Cómo está está? usted, Tra? Tetra, Muy buenas buenas noches, noches, ¿cómo bendiciones. Muchas está? gracias. Tetra, buenas noches. ¿Cómo están, chicas? A ver ahí, recuperándome de lo que estamos, he estado en clase hace una hora recién, hemos terminado. Así que bien, qué gusto verlas a ustedes. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, usted, Tra, con la Listo, qué bendición. bueno. Ya estamos Bueno, bien, ahí, Tetra. ahí cumpliendo con lo que les prometí. Vamos a hablar un poquito de IAS. No sé si alguien más falta ingresar. Sí, usted, Tra, todavía no sé si nos permite un minutito, 2 minutitos, por favor. ¿Puede ser? Ya, ya. Ya. Ya, está bien. Es, Tengo ahí dos presentaciones así cortitas, nomás les he hecho porque así rapidito le he tenido que hacer. Información de mi institución, de cómo estamos llevando el control de las CIAs, sobre todo a nivel de obstetricia, porque hay una colega exclusivamente encargada de ese lado. Entonces eso les voy a comentar un poquito, de acuerdo a lo que empecemos, ¿no? Ustedes me dicen en todo caso. usted, Tra Marixa, ya estamos todos los Sí, integrantes del grupo. sí, ya, Sí, ya perfecto. estamos todos los Entonces, integrantes. empezamos. Vamos a hacer a ver si es que puedo compartir. También tengo la guía actual del 2021, que eso lo tienen que ustedes leer de todas maneras, porque es cierto que definitivamente, pues, lo que son las IAS, infecciones asociadas a la atención sanitaria, estamos incluidos también en la parte de obstetricia, claro que sí, y eso va a depender mucho del tipo de atención que nosotros podamos brindar a nuestros pacientes, desde infecciones urinarias, desde la colocación de catéteres vesicales, desde lo que son las famosas endometritis porperales, que estas, cuando hablamos de endometritis porperales, por ejemplo, no solamente estamos hablando de lo que es pospartos vaginales, ojo, también hay endometritis porperales post cesárea. Ustedes dirán, ¿qué? ¿Cómo es posible? Si una cesárea, pues definitivamente se espera que se pueda retirar todo, ¿no? Lo que es la placenta con todas sus membranas. Sin embargo, sí tenemos casos de pacientes que han regresado por ese problema. Entonces, ¿nos compete de alguna manera? Directamente no, pero siendo de obstetricia nos corresponde y tenemos que tener conocimiento de que se produjo, en qué circunstancias se produjo, era una cesárea que fue de emergencia, era una cesárea que fue programada, cuál fue en todo caso el diagnóstico con que ingresó la paciente. De repente la paciente ya había ingresado un cuadro séptico, aparte pues ha tenido el parto, el nacimiento por cesárea y lamentablemente pues también tuvo un problema de endometritis. Entonces todo eso coadyuva a que se pueda aumentar el grado de infección y por lo tanto convertirse en una de las tantas estadísticas que hay a nivel nacional, ¿no? Con respecto a las CIAs, a las infecciones asociadas a la atención sanitaria. En obstetricia hay poco, en realidad. Hay pocas incidencias de este tipo de complicaciones, pero definitivamente una de las cosas que está encargado, por ejemplo, el control de estas IAS, de estas infecciones intrahospitalarias, que se llamaba así, ahora se llama infección asociada a la atención sanitaria, antes se llamaba intrahospitalarias, definitivamente está a cargo el servicio de epidemiología. Entonces ellos tienen todas sus estrategias dirigidos al control de todos los establecimientos de salud donde pueda encontrarse uno de estos tipos de complicaciones que podrían llevar a la muerte de la paciente, claro que sí. Recordemos que nuestras pacientes pueden tener un foco infeccioso por diferentes circunstancias, en este caso por el COVID, ¿no? Que la mayoría de nuestras pacientes, pues, aparte que venían con sus infecciones o con sus enfermedades intercurrentes del embarazo, como son preeclampsias, eh, por ejemplo, enfermedades, eh, ¿cómo se llama esto? Las complicaciones más graves, sobre todo, fue a nivel de enfermedades hipertensivas del embarazo y dentro de ellas, pues, la preeclampsia con severidad, también las pacientes con diabetes gestacional, las pacientes que venían con RCIU, RPMs, entonces ellas venían a la emergencia, pero algo más asociado y era el COVID, ¿no? Entonces, definitivamente, estas pacientes muchas veces se infectaban no tanto por la enfermedad intercurrente que tenían de su embarazo, sino
por la complicación que era el COVID, y que esto muchas veces pues hacía de que la paciente esté hospitalizada a larga data, a largo tiempo. O sea, era su estancia hospitalaria, así se llama, cuando una paciente está hospitalizada mucho tiempo, su estancia hospitalaria era muy larga. Entonces, eso conllevaba a que en las áreas de UCI, que es el primer puesto donde más se suscitan este tipo de infecciones intrahospitalarias o de atención sanitaria, asociadas a la atención sanitaria, pues definitivamente se producía estos casos, ¿no? Y ¿qué decían? Ah, es una paciente que tiene una IAS, pero ya, ¿por qué fue? ¿Fue por un problema obstétrico netamente? No, fue porque la paciente tenía COVID, ¿no? Y que tenía que estar hospitalizada porque tenía ya una neumonía, ya se había complicado porque fue tanta la cantidad de pacientes que estaban hospitalizados en UCI, pues que podría ahí conllevarse a que haya este tipo de infecciones. Ahora, hay un grupo de, de agentes causales, claro que sí, los voy a mencionar algunos para que ustedes lo tengan también, pero lo importante de acá es que nosotros cuando hablamos de infección asociada a la atención sanitaria, tenemos que saber que estamos incluidos en ese grupo, la parte de obstetricia. Hay varios servicios que están incluidos, pero dentro de ellos estamos nosotros. Y dentro de ellos estamos con 3 o 4 nada más, los más representativos. No tenemos la mayoría, no, definitivamente que no. Una también es la infección de herida operatoria, que también muchas veces, pues, cuando la paciente pasa una cesárea, por ejemplo, una de las condiciones más vistas que hemos tenido nosotros es la infección de herida operatoria en pacientes que, por ejemplo, tienen una hemoglobina de 5, de 6, multiparidad, quinto, sexto embarazo y terminan en una cesárea de emergencia por un problema de preeclampsia, una anemia muchas veces moderada o severa. Entonces, todo eso pues conllevaba también a que la paciente pues no tuviera una recuperación, muy aparte de la contaminación que podría haberse dado en el sitio donde la han intervenido, ¿no? En sala de operaciones, ¿no? Y también si es que no han respetado las guías, por ejemplo, de lo que es la higiene, ¿no? Que ahora ustedes también lo tienen que saber. Ojo, nosotros todas las obstetras tenemos que manejar lo que es el lavado de manos adecuado, en cuánto tiempo se demora, cuáles son los 5 momentos antes de atender a la paciente, antes de realizar una tarea séptica, después de realizar una tarea, después de colocar, les he colocado algunas imágenes para que ustedes los tengan, así que ahí lo van a revisar. Y también definitivamente pues el lavado de manos que tiene un tiempo establecido. Entonces todo ello está ocasionando de que si no se respeta eso, desde ahí vamos a empezar a tener ese tipo de complicaciones. La base, ¿no? Desde dónde, el lugar donde va a ser atendida la paciente, que tiene que estar totalmente limpio, aséptico, y sobre todo cumplir las normas, los estándares establecidos, porque eso ya está establecido con respecto a la higiene de manos, a lo que es la colocación de guantes adecuado, etcétera, ¿no? Ahora, hay factores asociados a estas enfermedades infecciosas en la atención sanitaria, claro que sí, ¿no? Entonces, vamos a mencionar algunas en todo caso para ver y ustedes me dicen cuál es la duda que ustedes tienen y si ustedes conocían con respecto a esto, lo que son las famosas IAS, que prácticamente cada año o cada 2 años están saliendo las nuevas guías en las cuales tenemos que leer para nosotros tener ese cuidado con nuestras pacientes, ¿no? Lógicamente, como les vuelvo a repetir, nosotros tenemos un grupo muy pequeñito, ¿no? Pero estamos presentes ahí. Entonces, eso es lo que preocupa, no deberíamos estar nosotros. Sin embargo, estamos presentes en muy poca cantidad, porcentajes, pero definitivamente ha habido años en donde el primer puesto fueron las heridas operatorias, en este caso por cesárea. Imagínense. Entonces, ¿qué pasó allí? La endometritis después de una cesárea. ¿Qué pasó allí? ¿No? Entonces, lo que nos compete a nosotros sí son los problemas de endometritis, puerperales, postparto vaginal, ¿no? Eso sí nos compete a nosotros y sí tenemos que tener cuidado definitivamente. En caso de las IAS, quien se encarga de vigilar es epidemiología. Nadie más lo va a hacer. Ellos se van a encargar porque ellos tienen las guías, ellos tienen sus formatos, que ahora lo vamos a ver, que ellos llenan, notifican en tal lugar, por ejemplo, el mes pasado vinieron y dijeron, a ver, en hospitalización ha regresado una paciente que ha sido operada ya hace 20 días y la paciente tiene fiebre, escalofrío, se le ha hecho un estudio de secreciones, un cultivo. Está muy interesante Listo. toda la explicación que usted nos está brindando.
Sí, obstetra. A ver, vamos Está a ver muy en dónde nos interesante. quedamos. Sí, es muy bonito y lo bueno es que están colegas, ¿no? Colegas que nos avisan, pues nos dicen, chicas, tengan cuidado aquí, bueno, se ha detectado un caso. Y como les decía, ¿no? Tuvimos el caso de una paciente que ingresó, pues ingresó, se hizo el reconocimiento, se evaluó y era una paciente de nosotros, que fue atendida 20 días atrás, refería fiebre, escalofríos, se le hizo toda la batería de exámenes de laboratorio, ¿no? Y bueno, definitivamente era a nivel de herida operatoria, ¿no? Entonces, uno de los problemas más grandes que hemos tenido justamente en la pandemia ha sido eso, porque las suturas que se utilizaban, por ejemplo, en las cesariadas, eran suturas invisibles, suturas que se absorbían solas, porque normalmente en la cesárea pues uno coloca el nylon, otro tipo de sutura y se le cita pues a los 5, 7, 10 días máximo para el retiro de puntos. Pero en este caso por la pandemia, el año pasado que fue bastante agresivo, no le suturaban con eso. Y eso podría haber conllevado también a que hubieron casos de pacientes que tuvieron pues infección de herida operatoria, ¿no? Entonces, como les decía, las IAS está a cargo el Departamento de Epidemiología, que recibe diferentes nombres, ¿no? En mi institución se llama Inteligencia Sanitaria. Entonces, ellos controlan, tienen un formato donde llenan qué servicio fue, qué paciente, y lo ubican, y hacen seguimiento, y están pendientes de ellas, notifican, eso también es otra cosa, ven cuándo ingresó, con qué diagnóstico ingresó la paciente, tenía antecedentes de procesos infecciosos anteriores. Entonces, es todo un seguimiento. Entonces, por eso les recomiendo que lean la guía, que la tengo acá, que la voy a pasar por el WhatsApp también para que ustedes lo lean, porque no todas las obstetras manejan lo que es la parte de epidemiología. Es muy bonito, es muy interesante y hay maestrías también en ese sentido, pero el problema es que a veces desconocemos algunas cosas. Entonces, en el hospital a nosotros nos están capacitando constantemente, porque tenemos colegas, porque muchas veces no nos toman en cuenta a nosotros, sino a la licenciada de enfermería. En cambio, a las obstetras no mucho, pero como tenemos colegas ahí, nos informan y nos dicen, lean tal lineamiento, lea tal guía de atención, etcétera, y tenemos que conocerlo. Y ustedes tienen que saberlo, por eso les voy a alcanzar para que ustedes lo lean con paciencia y saquen sus anotaciones, porque eso les van a preguntar de repente en algún momento. Listo, entonces estos programas se encargan justamente el Departamento de Epidemiología. Ahí está. Bueno, es un cuadrito que lo van a encontrar en todas estas guías que les dije, ¿no? Y miren, a infecciones asociadas a la atención de salud, miren, el servicio, miren, están los servicios que son más comunes, este tipo de guías, ¿no? A nivel de ginecobstetricia, definitivamente está el endometritis en parto por cesárea, imagínense, uno dice, ¿qué? Por cesárea. Nosotros tampoco lo creíamos cuando nos dijeron, ¿no? Endometritis por parto vaginal, bueno, puede ser, sobre todo cuando nos salen las Duncan, ¿no? A mí que me salen puras Duncan, ya estoy acostumbrada, ya. Tengo que hacer mi revisión, ya por ahí se quedó una membranita, y siempre encuentro una membranita, ¿no? Infección en el sitio quirúrgico en parto por cesárea. Estas tres son las más comunes a nivel de ginecobstetricia. Ojo también, acuérdense, una vía solamente dura 3 días. Ojo, eso es una clase que hice hoy día justamente para unas colegas. Solamente dura 3 días. O sea, si yo coloco un catéter, un ABUCA, como quieran llamarlo, solamente dura 3 días. Por lo tanto, se tiene que cambiar. Y uno no dice, solamente le cambio el catéter. No, tiene que cambiar el epienoclisis, la extensión DIS, todo se tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque es un foco para que se pueda infectar. Y ya, pues definitivamente es una complicación más, ¿no? Las IAS más comunes. De las infecciones asociadas, la atención de las IAS informadas de mayor proporción correspondió a las infecciones de herida operatoria de parto por cesárea, imagínense. O sea, en cada año sacan su ranking, ¿no? Y en ese ranking, pues, nos vamos a dar cuenta. Y definitivamente uno de los años estuvo como primer puesto lo que es la herida operatoria por cesárea, ¿no? En segundo lugar, neumonías asociadas a ventilación mecánica, la endometritis puerperales por cesárea, miren, la endometritis puerperales por parto vaginal, y las infecciones del tracto urinario asociadas al catéter urinario en cirugía. O sea, cuando las pacientes están en una cesárea y dicen que salga con su sonda Foley. Sale la paciente y normalmente después de una cesárea se retira
cuando la paciente ha miccionado 600, pero si no ha miccionado 600 se queda con más tiempo. Y si por ahí, al hacer la cesárea, han hecho un pequeño cortecito a la vejiga que está delante del útero, se va a quedar con más tiempo este catéter, ¿no? En este caso, este catéter urinario, ¿no? Que es la sonda Foley, ¿no? Entonces, también puede llevar a una infección, definitivamente que sí, ¿no? Bueno, ese es el formato de la vigilancia de las CIAs a nivel de ginecobstetricia. Miren, ahí está el día, número de partos, número de endometritis posparto vaginal, posparto por cesárea, total de partos por cesárea, ¿no? Número de infecciones del sitio quirúrgico por cesárea. Entonces ellos tienen sus formatos, que de repente lo van mejorando, y también va a depender mucho de la actual guía que se maneja, ¿no? Entonces, pero más o menos es el formato de vigilancia que ellas realizan. Entonces ellas están pendientes, ¿no? Cualquier paciente que ingresa por emergencia, y es más, en el servicio de emergencia, cuando ingresa una paciente por infección, lo tiene que notificar y lo tiene que informar. Entonces el departamento encargado de esta vigilancia toma la notificación y empieza a hacer todo el seguimiento, toda la averiguación de cuál fue el motivo o cuál podría haber sido el motivo para que esta paciente regrese por ese proceso infeccioso, que podría ser por una endometritis por cesárea, ¿no? O una endometritis por parto vaginal, que muchas veces podría suscitarse, aunque tenemos muy poquito, ¿no? Pero igual podría darse, ¿no? Nada está libre, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que les decía. Y este es el listado de los eventos de la vigilancia epidemiológica obligatoria. Ahí está, miren. Infección de torrente sanguíneo, ¿no? A nivel de catéter venoso central, catéter venoso periférico, nutrición parenteral, catéter para hemodiálisis, infección del tracto urinario, catéter urinario permanente, sobre todo cuando esos pacientes están, pues, con una preeclampsia severa, con signo de severidad, y están 10 días, 12 días, imagínense, el catéter tiene que ser cambiado, no puede estar tanto tiempo, ¿no? Neumonías, infección de sitio quirúrgico, endometritis puerperal, ahí está, miren los dos, post cesárea y posparto vaginal, ¿no? Exposición laboral a agentes patógenos de la sangre en los profesionales de salud, también, ¿no? Entonces, miren, hay bastantes cosas que ustedes tienen que leerlo, lo tienen que conocer. Les van a decir, no, no les compete a ustedes. Claro que sí nos compete, porque en el momento que ingresa nuestro servicio a ese ranking, tenemos que estar también pendientes y saber qué cosa es una guía, que eso es ahora bastante común. ¿Qué cosa es morbilidad materna extrema? Mortalidad materna, definitivamente. Todo eso está asociado, todo eso son indicadores de salud, todo eso pertenece a lo que es la salud pública, definitivamente que sí, ¿no? Entonces, lo tenemos que manejar, y ahora inclusive la morbilidad materna extrema, que significa pacientes que han estado expuestas a morir y se han salvado, también se notifica. Antes no se notificaba, ahora sí se notifica a nivel mundial, pero a nivel de nuestro país, desde el año pasado recién se está empezando a notificar. Así como se notifica una muerte materna, ¿no? Uno notifica, va a la DIRIS, de la DIRIS hacen el estudio de caso, la investigación, y lo mandan a Ministerio de Salud. Ministerio de la Salud saca sus rankings, muertes maternas directas, indirectas, accidentales o incidentales, cuál fue el primer puesto, atonía uterina, etcétera, ¿no? Igualito lo están haciendo ahora con la morbilidad materna extrema. Entonces, imagínense, en esta morbilidad también estamos involucrados nosotros. Claro que sí, porque ¿quiénes pertenecen a ese grupo? Las famosas claves obstétricas. Entonces, miren cuántas cosas ustedes lo tienen que ver, porque ustedes son internas, ustedes lo van a ver después, cuando vayan a su serum. Entonces, eso es importante que ustedes lo tienen que manejar. Por ahí encontré esta laminita, que les va a servir también. Miren, ahí están las bacterias más comunes en los hospitales y clínicas. Tenemos los estafilococos resistentes, ¿no? Ahí están los que causan justamente las neumonías, ¿no? Las Klebsiella pneumoniae también, que también produce, las famosas pseudomonas aeruginosas, esa es la que les dije que es la más mortal, la que todo el mundo tiene miedo. Dice, hay pseudomona, nosotros tuvimos una pseudomona en un servicio, y nos enteramos y bloquearon acá, bloquearon allá, hicieron limpieza general. ¿Qué no hicieron? Porque eso se propaga y es bien difícil manejarlo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Por ejemplo, van a UCI, está el portazuero, toman una muestra, mandan al laboratorio y ven si está infectado o no. Van a una riñonera, toman la muestra, un hisopado, lo mandan a la muestra. Dice, sí, está presente este virus, ya, inmediatamente esta bacteria. Entonces, definitivamente,
cierran todo y hacen todo lo que tenga que hacerse, ¿no? Ahí también tenemos los enterococos resistentes, ¿no? Miren, lo que son resistentes a la vancomicina. La vancomicina es un medicamento de amplio espectro, ¿no? Candida albicans, el Clostridium también, que también es otro de los agentes causales, ¿no? ¿Dónde están? Miren ahí las imágenes, en los utensilios, en los equipos, ¿no? El lavado de manos ayuda mucho eso. Yo si estoy atendiendo a una paciente, tengo que lavarme las manos para atender a la otra, y a la otra, y a la otra, y a la otra. Por eso que a veces ya no tenemos ni uñas, ya no tenemos ni esmalte, nada. Estamos con la marca de la nariz, no sé si ustedes han visto acá una marquita que tengo, son por los 2 años, porque mi hospital es COVID netamente. Entonces, las máscaras nos aprietan tanto que ya nos han malogrado el perfil a nosotros y ya tenemos una marca aquí, ¿no? Que no vamos a quedar no sé cuánto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que quería presentarles y bueno, lo importante, ahí está, cómo lavarse las manos, eso es universal, tenemos que saberlo. Estos pasos de higiene de manos antes de tocar a la paciente, antes de realizar una tarea séptica, después de haber tenido contacto, exposición con secreciones, después de tocar al paciente y también después de haber tenido contacto con el entorno. Estamos hablando de mesas, portazueros, historias clínicas. Entonces, miren, desde ahí nomás empieza el foco que empieza a diseminarse en todas las pacientes que estamos atendiendo. Entonces, estas dos cosas como mínimo es lo que tenemos que hacer para evitar las famosas IAS. Desde aquí empezamos hasta lo más alto que pueda haber, ¿no? Listo. A ver, un ratito voy a... ya, justamente esto. Se cerró esto. Y también tengo el informe así rapidito para que ustedes lo vean. Y a ver, a ver, a ver. Ese es el control que realiza la colega, mi colega. A ver, vamos a ver un ratito. Ya, listo. Ahí está. Esta es la última. La última, miren, es de 2020. 2021. Se hizo en el 2020 y se presentó en abril de 2021. Es norma técnica de salud para la vigilancia de las infecciones asociadas a la atención de salud. ¿Cómo se llama eso? IES. Entonces, esta es la norma técnica, la norma de vigilancia. Les voy a dejar para que ustedes lo lean, ¿no? Eso es lo que manejan todos los hospitales, todos los centros donde se encuentra. Ahí está la resolución, miren, del 2020, por eso se presenta en el 2021, y miren lo que contiene, justamente, ¿no? Bueno, las definiciones operativas o definiciones operacionales que tenemos que saber, ¿no? ¿Qué cosa es una IA? Que excluyen también, ¿ah? Porque no creen que todo está considerado como una IA, no. Hay parámetros que tienen que respetarse para decir, ¿es una IA o no es una IA? Ojo, a veces decimos, ya está infectado porque tuvo herpes. Eso no es IA, eso no es IA. IA tiene su propia definición, ahí está. Condición local o sistémica resultante de una reacción adversa a la presencia de un agente infeccioso o toxina que ocurre en un paciente en un escenario de atención, hospitalización o atención ambulatoria. O sea, tiene sus condiciones y que no estaba presente en el momento de la admisión, a menos que la infección esté relacionada a una admisión previa. Por eso que se pregunta a la paciente si ha tenido antes este tipo de episodios, ¿no? Entonces, miren lo que se excluye, eso sí lo tenemos que conocer. Definición del caso de IAS, la vigilancia epidemiológica que se realiza a nivel de las IAS, ¿no? Vigilancia posterior al alta, porque, ojo, no es que la paciente ha tenido un IA, ya está bien, ya mejoró y ahí quedó. No, se hace una vigilancia posterior también, se hace un seguimiento, ¿no? Entonces aquí les van a explicar un poquito más. En caso de nuestras pacientes puérperas salen de alta, pero igual, la vigilancia sigue hasta su total recuperación, ¿no? El personal de salud, los factores de riesgo, el carácter luminoso central, nutrición parenteral, todos ellos, ¿no? Que de alguna manera tienen que ver con lo que es lo que son las IAS, ¿no? Ahí está la estructura de la vigilancia, los procesos de vigilancia, el plan de vigilancia, o sea, ¿en qué consta? ¿Qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Para poder vigilar. ¿Cómo se va a hacer la recolección de datos cuando tengamos un caso? Miren, vigilancia en neonatos, en puérperas, en vigilancia en el sitio quirúrgico, o sea, estamos involucrados dentro de ese grupo, definitivamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí está toda la información que les dejo para que ustedes lo puedan leer. Es bastante amplio, pero muy interesante porque nos compete, ¿no? Y
Y nosotros como obstetras no podemos limitarnos. Si podemos aprender más allá, claro que sí, porque esa es la que nos diferencia a nosotros. A veces nos dicen, ¿conoces? Por ejemplo, me dicen algo de epidemiología, yo le digo, sí, ¿no? ¿Y qué conoces? Y empiezo a hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque uno ha leído, porque definitivamente ahí está involucrados nuestros pacientes, ¿no? Entonces ahí están, miren, el listado de eventos sujetos a vigilancia epidemiológica obligatoria. Lo que decíamos, miren, ahí está, acá está la endometritis, sigue siendo, el anterior que les presenté era del 2019, este ya es del 2021, imagínense, o sea, sigue siendo lo mismo, ¿no? Miren, parto por cesárea, parto vaginal, ¿no? Y bueno, los explican un poco, ¿no? De cómo se da estos temas. Entonces ahí tienen, ahí están las guías, ahí está lo que les mostré, ¿no? Cómo se hace el control, ¿no? Y, a ver, los datos que se tienen que considerar. Bueno, y los otros, ahí está, miren, el formato de vigilancia de las CIAS gineco-obstetricia. Ahí está, ¿no? Entonces miren todo lo que se realiza, ¿no? Listo, entonces eso también se los estoy dejando para que ustedes lo puedan revisar. Así que algo muy cortito les he hecho, pero creo que les va a servir bastante, al menos ya tienen una idea de lo que se refiere a las famosas IAS. Y como les decía, dejen en alto bien la carrera de obstetricia. Y una de las cosas es que nos tenemos que preparar y compartir conocimientos. Yo encantada de poder apoyarlas. Ante todo está la carrera y tenemos que quedar bien en todos los lugares donde estemos. En cualquier lugar donde estemos, siempre la obstetra sabe manejar las cosas y se arriesga y lo hace, ¿no? Entonces, eso es característico de nosotros. Listo, las preguntas. Obstetra, primero ante todo, agradecer toda la información, el conocimiento y la experiencia que usted tiene y el cariño, ¿no? Porque comparte con nosotros sus futuras colegas para ser unas excelentes profesionales. Claro En que sí. realidad es un tema muy interesante, que sí, que a veces no tenemos el conocimiento o el manejo, pero justamente la finalidad es estar preparadas, ¿no? Para en el momento que se den o se presenten, poder hacer el manejo adecuado. Claro que sí. Claro que sí. Ahora una pregunta, ¿dónde está Faraco? Ani, bueno, no tengo el otro apellido. ¿Dónde está Intor? A ver, Betsabe. Sí, obstetra, tengo una Se han pregunta. cohibido, Está creo, ¿ah? súper interesante el tema que nos está hablando. Es sobre, por ejemplo, la episiorrafia. Cuando, por ejemplo, hacen mal, bueno, por ejemplo, la obstetra realiza la episiorrafia y cuando realiza la episiotomía hace una mal episiotomía. ¿Es un foco de infección también? No, por eso les decía que tiene su listado, o sea, sus características o en todo caso el checklist, ahí está. Hay un checklist en las cuales dicen qué cosas vamos a considerar como IAS y qué no. Por eso les decía, ahí están excluidas. ¿Se acuerdan que había una partecita donde decía se excluye? Eso lo tienen que saber muy bien ustedes. En el caso, por ejemplo, de una dehiscencia de herida por una episiorrafía, una episiotomía mal realizada, y una sutura, en este caso una episiorrafia mal afrontada, que se puede haber una dehiscencia, se abre toda la herida. Bueno, lo más que se hace en la paciente es manejo con antibióticos y la paciente se recupera, no se va a volver a suturar, pero sí, pues se hace curaciones y la paciente no va a necesitar hospitalizarse, por ejemplo, ¿no? A menos que se pueda complicar. Pero definitivamente ese tipo de situaciones no incluye dentro de lo que es la valoración para una IAS, ¿no? IAS es mucho más complejo, mucho más sistémico, por llamarlo así. Entonces, lean muy bien la parte de exclusión, qué cosa excluye, para que así no tengan esa dificultad. Claro que sí, es un proceso infeccioso. Viene la paciente con edema, viene con fiebre, pero ojo, pues también puede ser asociado a una infección del tracto urinario, puede ser también que esta paciente pues no se está alimentando bien, o sea, miren cuántas cosas que pueden suscitarse y por eso que se produce esta dehiscencia de episiorrafia, ¿no? Que hemos tenido cuantas, ¿no? Que se han roto los puntos porque la paciente ha hecho sus cosas, sus tareas, tiene 5 de hemoglobina, con 6 y ha ido de alta. Imagínense cuántas cosas influyen, ¿no? Pero definitivamente considerarlo como una IA
no, al menos no están dentro de la relación, ¿no? Porque no es tanto tan complejo. Además, no es tan invasivo, porque es algo local. Entonces, no es tanta la oportunidad que pueda hacer una IA, ¿no? Más que todo es que las IAs o las infecciones intrahospitalarias, como su propio nombre lo dice, o sea, se contraen cuando estamos en una estancia larga de hospitalización. Sobre todo eso, es uno de los tantos, ¿ah? Porque si vamos a la definición, definitivamente pues habla de, ahí está, justamente, miren. Esta es acuérdense, cuando nosotros decimos definiciones operacionales es que vamos a describir esa palabra, esa aseveración, ¿no? Infecciones, dice, aquella condición local o sistémica resultante de una reacción adversa a la presencia de un agente infeccioso o sus toxinas que ocurre en un paciente en un escenario de atención de salud, hospitalización o atención ambulatoria. En caso de las pacientes que tienen episorrafia con infección, pues la mayoría de las veces pues, no ha necesitado hospitalizarse, se ha hecho un manejo ambulatorio, ¿no? Y que muchas veces vienen para 2 curaciones y ya no vienen más. Pero nosotros no tenemos, por ejemplo, el ranking de que haya venido una paciente por ese motivo. Por un proceso infeccioso urinario, sí, eso sí. Por un catéter inadecuado, como una sonda, sí. Pero por un problema de episorrafia, una dehiscencia de herida, en este caso, no. Ahora dice que no estaba presente en el momento de la admisión, a menos que la infección esté relacionada a una admisión previa. Entonces, es un procedimiento, en realidad, la episiotomía que hacemos, y que ahora ustedes saben que está prohibido, ya no se hace, ya la OMS lo dice bien claro que no se hace, y que en todo caso, pues se hace cuando el profesional lo crea conveniente, ya no es a toditas, le vamos a hacer la episiotomía porque son primigestas, porque son adolescentes, no. No, ya no se hace, ¿no? Asimismo dice, ¿incluyen las infecciones ocupacionales contraídas por el personal de salud? Bueno, claro que sí, eso también, ¿no? Listo. ¿Qué más? ¿Algo más? En relación a los tipos de infecciones intrahospitalarias, ¿a qué se refiere con tipos, etcétera? Primero vamos a verlos a nivel de los sitios, dónde se están dando, ¿no? En qué lugares se están dando y también cuáles son los agentes que están causando este proceso infeccioso. Hay varios, hay una relación que son muy comunes, ¿no? No son todos. Por ejemplo, como les mencionaba, la Salmonella y la Klebsiella, por ejemplo, son los 2 agentes más notorios que tenemos nosotros, ¿no? Que son los más agresivos. Y también, pues, en qué lugares son los más comunes. Por ejemplo, en obstetricia no es común. Ustedes ven que estamos en la relación, pero no es común. En realidad es un porcentaje bien pequeñito, ¿no? Pero estamos presentes iguales, porque lo están considerando como una IA, pero donde más nosotros vemos, pues definitivamente son en unidades críticas, UCI neonatal, UCI adultos, ¿no? Sobre todo eso, y en sala de operaciones, definitivamente por el procedimiento invasivo que se realiza, ¿no? Sobre todo en la cesárea, ¿no? En el caso de nosotros a niveles cesáreos, ¿no? Podríamos decir que dentro de las causas es, bueno, por tema de bacterias, porque no hay una buena higiene. Porque no desinfectan, pues por ejemplo los ventiladores mecánicos, ¿no? Sacan a un paciente, no realizan la limpieza que se debe hacer con las sustancias que se deben realizar, porque son otras sustancias muy diferentes, y colocan inmediatamente a otro paciente, ¿no? Entonces eso también hace que la bacteria o el agente causal que pueda tener esta paciente que, por ejemplo, se ha fallecido o ha estado contaminada, pues quede residuos y le produzca a esta paciente este tipo de infección, ¿no? Entonces, muchas veces por eso se dice, pues, lo que es la mala higiene de los materiales, del sitio. Por ejemplo, cuando termina sala de partos, ¿qué viene? El personal de limpieza viene y limpia la mesa, o sea, la mesa donde estaba la paciente, la camilla donde está la paciente, los portazueros, las mesas, todo limpia, absolutamente. ¿Por qué? Porque puede quedar un residuo de algo más. Entonces, es un foco que podría ingresar al torrente sanguíneo, podría ingresar a la paciente. Sí, entonces eso es lo que se tiene que considerar, ¿no? Eso es lo que se tiene que evaluar. Entonces, en las áreas críticas es más propenso por eso, porque ingresan tanta cantidad de pacientes
y no se dan el abasto como para poder hacer una higiene exhaustiva que se puede producir justamente ese tipo de complicaciones, ¿no? Sobre todo en áreas críticas. Ahora, la endometritis, bueno, y esa es otra cosa, ¿no? Ahí viene ya la paciente pues con un problema mucho más severo, ¿no? Viene con proceso infeccioso, ya ingresó al torrente sanguíneo, ya hay fiebre, muchas veces tiene que recurrir a antibióticos de amplio espectro, entonces ahí ya es otra cosa, ¿no? Pero sí, en muy poco porcentaje. Justamente creo que acá tengo un cuadro, un ratito. Este es el cuadro que realiza mi colega, por ejemplo. Miren, en enero solamente hemos tenido uno, ¿no? Infección de herida quirúrgica obstétrica. Y miren, ahí está, es una IA intrahospitalaria. Esto fue hospitalizada la paciente, ¿no? Acá tenemos otra en febrero, ¿no? Que también el nombre de la paciente, ¿no? En condición del egreso, favorable. Miren, ahí está la fecha de ingreso. Cuando se fue, a los 2 días nada más se fue. También, infección de herida quirúrgica obstétrica, ¿no? Acá tenemos la tercera en marzo. Mire, una nada más por mes, ¿no? O sea, las estadísticas son mínimas. Mínimas, son mínimas. Infección de herida quirúrgica. Acá no tenemos ningún problema de endometritis, pero el mes pasado sí hemos tenido una. Sí hemos tenido una porque, ¿cómo nos informamos con nuestras colegas? Lo primero que nos dicen, chicas, han ingresado una paciente por endometritis, y todo el mundo dice, ¿qué pasó? ¿Fue por parto vaginal o por cesárea? Por cesárea, ya. Entonces, esas cosas, ¿no? Pero sí, es bien raro, miren, uno por cada mes. ¿No? Ese es el último reporte que mi colega tiene. Está con el nombre, historia clínica, el día que ingresó, el día, fecha de ingreso al servicio, fecha de ingreso del servicio, condición, diagnóstico, cuál fue el motivo, ¿no? Entonces, tendría que verse ese tipo de situaciones, pues, ¿no? Podríamos decir que tomando las medidas preventivas oportunas, todas estas días se evitarían. Sí, y eso es desde abajo, ojo. O sea, desde el momento que llega la paciente, cuando canalizas una vía y te colocas los guantes para canalizar una vía, ¿no? Desde el momento en que vas a colocar una sonda Foley, desde el momento en que vas a mantener, por ejemplo, este catéter endovenoso, el famoso Avocat, más de 3 días, por ahí le causas una flebitis, un proceso infeccioso, que eso podría conllevar si es que la paciente no tiene las defensas necesarias y por ahí está rondando en mi servicio una pseudomona, pues es un agente que puede complicar las cosas, ¿no? Entonces, todo va a depender del momento en que nosotros como profesionales de salud mantengamos las normativas como lavado de manos, los 5 momentos, los 10 correctos, y eso pertenece también, es algo que también lo tenemos que manejar, pero así, bien cada uno de nosotros, porque eso nos gana a las enfermeras, por ejemplo. El personal de enfermería nos gana porque ellos lo saben, pero sí, no sé, ya lo tienen tatuado, creo. Pero en el caso de nosotros, pues a veces se nos escapa, ¿no? A veces nos dicen, no hizo bien este paso, y nosotros, ay, pero es que estoy atendiendo un parto y justo me está evaluando, ¿no? En cambio ellas no, ellas hasta con los ojos cerrados lo hacen, ¿no? Entonces, para ellas es de su día a día, pues, ¿no? En el caso de nosotros no es tanto, ¿no? Entonces, esas son las cosas que se tienen que considerar. Acá está, miren, lo que excluye, ¿no? Infecciones asociadas a complicaciones en función de otra infección presente o incubadora al ingreso, a no ser que existan evidencias clínicas de laboratorio que se trate de una nueva infección. Infección de recién nacido, adquiridas por vía transplacentaria, en este caso herpes, toxoplasma, esos no, pues, ¿no? Las colonizaciones definidas como la presencia de microorganismos en la piel, membranas, mucosas, heridas abiertas, excreciones, ¿no? Heridas abiertas, ahí tenemos, por ejemplo, la episografia, ¿no? Que no es en gran medida, porque no es un corte, pues, a menos que sea, pues, un desgarro de 4º grado, eso es otra cosa. Una episografía es que yo he hecho un corte y es suturado, y otra cosa son los desgarros. A veces esos desgarros de 3º grado, 4º grado, que llega a mucosa rectal, a la parte muscular, eso ya es otra cosa, porque es otro tipo de ingreso de microorganismos en esa zona, si es que no he tomado las medidas, ¿no? Entonces todo va a depender de la extensión, ¿no? Y de cómo se dé, en qué área se está dando, ¿no? También ahí están las inflamaciones generadas como respuesta al tejido de una lesión, estimulación de agentes no infecciosos, intervenciones quirúrgicas, funciones como resultado de la respuesta del organismo a compuestos químicos. Esas son las que se excluidas, esas no están consideradas, ¿no? Entonces,
tenemos que leerlo bien, en realidad. Tenemos que leerlo bien, esta guía. Entonces, con eso sacar nuestro propio resumen y defendernos pues, cuando les pregunten, sobre todo con respecto a las IAs, ¿no? Gracias, Listo. Tessa. Muy A ver, ¿quién interesante. más? ¿Quién más Tetra, quiere buenas preguntar? noches. ¿Cree que nos Ani. pueda pasar, por favor, esa guía? Porque yo he estado leyendo, he estado buscando y solamente encontré similar a esa guía, pero del año 2012, creo que era la última, si no me equivoco. Ah, ya, no, claro, sí, lo tengo acá justamente, se los voy a pasar por el WhatsApp. Le voy a pasar ya. a Jacqueline, entonces, Sí, para que ella por lo tenga favor. y lo lean, por favor, reúnan, se sacan su resumen, Ujú. hagan eso, por favor, dejen bien a la obstetricia. Entonces, si no se entiende algo, pregunten, no hay problema, me llaman o llaman a otra profesora, no hay ningún problema, la cosa es que pregunten, ¿no? Ustedes están como internas y se les perdona todo, pero una vez que se titulen ya no se les va a perdonar nada. ¿No? ¿Podemos cometer errores? Claro que sí, no somos perfectos, yo también me equivoco, claro que sí, a pesar de que tengo 20 y tantos años de servicio, igual, pero no lo hacemos intencionalmente, entonces tenemos que ir preparándonos siempre, ¿no? No se preocupen, yo les estoy dejando, ahorita mismo se los paso por WhatsApp web, se los paso a Jacqueline y para que lo revisen, reúnanse, saquen sus resúmenes y si hay cualquier duda, consultamos, no hay problema. Muchas gracias, muy amable. Listo, chicas, no sé, Muchas Obstetra, gracias, obstetra. chicos, creo que hay un colega, creo que ustedes, ¿han Sí, comido ustedes? sí, Mauricio. Mauricio, Ah, ya. es el rey de la Ya. clase. Sí, Ya, es el rey, entonces, por eso que no pregunta, dice ya, está todo correcto. Listo. No hay problema, futuras colegas, ya les falta poquito, así que no hay problema, no hay problema. Nos preguntamos. Y ahora yo lo voy a compartir con Jacqueline, ¿sí? Listo. ¿Hasta acá alguna otra pregunta de repente? ¿Algo más? Compañeras, Se han quedado atónitas, dicen, oye, ahora tenemos un montón de tarea para leer esa guía. ¿No? ¿Cuántas hojas son? A ver, ¿cuántas hojas? No sé cuántas hojas son, pero saquen la parte de obstetricia nomás, no, claro, nos vamos a abocar no, bueno, específicamente a solamente la información. obstetricia, o sea, corresponde o no corresponde, punto, nada más. Primero, la definición operacional, que incluye a quienes consideran IAs, cuáles son los microorganismos justamente que producen esta IA, cuáles son los servicios más comunes, y en el caso de obstetricia, cuáles son, ya hemos visto que son 3 nada más, ¿no? Endometritis, lo que es catéter, endometritis postcesárea, posparto, y lo que son la colocación de catéter, ¿no? En este caso, vesical, ojo, no es el catéter en la manito, ¿no? Bueno, ahí está, miren, instructivo para el llenado de la ficha de investigación epidemiológica de las IAS. Miren, hay un instructivo y todo esto consideran, miren. Entonces, como algo general, lo pueden mencionar. Ahí está, miren, los medicamentos también que se utilizan, fecha, bueno, lo que vieron en resumen que mi colega hizo, ¿no? Porque ese es el seguimiento que está haciendo mi colega. Esto es, ahí está, el de 2020, ¿ya? Entonces, se los voy a pasar ahora de todas maneras para que lo vean. Sí, porque ¿Sí? es lo más actualizado que tendríamos. Es lo último, Sí, es lo último. Ahora sí, de estamos repente actualizados. este año sale el del año pasado, o sea, puede ser, no sabemos, pero al menos el último, ese es el que tenemos. Listo. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Obstetra, entonces con respecto a los tipos, puedo mencionar acerca de las pseudomonas, que es lo que más se da en obstetricia. No se da en obstetricia, en general. En general. En general, sí, la pseudomonas es una de las primeras, es una de las más agresivas. También está la Klebsiella, ¿no? Ahí en esta guía también menciona cuáles son los agentes causales más comunes. Más comunes, eso no significa que haya otros, ¿ah? Claro que sí hay otros, bastantes, pero hay otros que son los más comunes. Entonces esos más comunes son los que se tienen que combatir, porque esos que son más resistentes, como la pseudomonas, por ejemplo, que es bien resistente, a ellos sí se le tiene que tener mucho cuidado. Más, dice pseudomonas, no, cualquier cosa menos pseudomonas, todo el mundo lo decimos, porque es muy resistente. Muy resistente y se lleva así, de un minuto, o sea, de un día a otro, se lleva a todos los pacientes que pueda llevarse. Y más los que tienen menos defensa, como en este caso a los recién nacidos, de aquella vez fue ese problema, ¿no? Y cerraron todo el servicio de UCI neonatal hasta nuevo aviso, ¿no? Cerca de un mes inclusive estuvo cerrado.
¿no? Entonces, por eso le decía, lean bien la guía, ahí está todo, está toda la información. Y si hay algo que no esté, ya me pasan la voz y hablo con epidemiología. Justo mañana estoy de turno, de 24 horas, entonces mañana puedo consultar con mi compañera que está en esa área, si en caso les falta algún dato. ¿Sí? Ok, Obstetra, gracias. Y Obstetra, cualquier cosita muchas estamos gracias. comunicándonos para poder nutrir un poco mejor la información. Claro que sí, claro que sí. Un gusto verlas, aunque sea, o ver sus nombres, porque no las veo. Y bueno, cuídense mucho y siempre dejen en alto la carrera de obstetricia, que es lo que más Gracias, nosotros. gracias. Por Gracias, eso vamos a hacer obstetra, ustedes van a Obstetra. hacer obstetras. Así que Gracias, eso tenemos. Obstetra. Gracias, Muchas Nos vemos. gracias, bendiciones. Obstetra. Nos Muchas vemos. Cuídense, gracias. bendiciones. Cuídate. Nos vemos. Bendiciones, Gracias. Obstetra. Gracias. Nos vemos. Cuídense.